ejercicio número 3, donde nos dice de que una población crece al 4% anual acumulativo desde el año 0 hasta el 10º año, 4,5% durante los 10 años siguientes y los 15 últimos años creció al 3%. Nos pide el ejercicio calcular la tasa media anual de crecimiento para el periodo de los 35 años considerado. Y como siempre, para iniciar de una manera organizada el desarrollo del ejercicio, empezamos con la extracción de los datos. Y vemos que desde el año 0 hasta el 10º año, es decir, en los primeros 10 años, que nos representa aquí la letra N, representa tiempo, y lo ponemos sub 1 porque tenemos varios tiempos para poder identificar. Entonces los primeros 10 años se crece, o la población crece, a una tasa del 4% anual. Como tenemos que pasar el porcentaje a decimales, lo dividimos con el 100 y queda de esta manera. La tasa siempre representamos con la letra R. Y para identificar de qué se trata de tasa de crecimiento poblacional, se coloca la letra P, o sea que la R sub P, 1. ¿Por qué el 1? Porque también tenemos varias tasas de crecimiento poblacional y para poder identificarlo vamos a enumerar. También tenemos una tasa de crecimiento del 4,5% durante los siguientes 10 años. Por lo tanto, los siguientes 10 años, que sería nuestro N sub 2, se crece a una tasa de 4,5 o expresado aquí en forma decimal sería 0,045. Luego nos dice el problema de que en los últimos 15 años se creció 3%. Entonces el N sub 3 representa los últimos 15 años y RP sub 3 nos muestra que se ha crecido de 3%. Entonces, el total de años de estudio de crecimiento de la población lo vamos a hacer en total, serían de 35 años. Y nuestra incógnita es justamente hallar el promedio de la tasa de crecimiento que se ha tenido durante esos 35 años. Y eso es lo que vamos a hallar. Y para ello vamos a utilizar esta fórmula. Esta es la relación que debe cumplirse. Como ya les decía en la grabación anterior, todas las fórmulas que vamos a utilizar ya tienen en el material guía que ya está disponible en la plataforma. Ahí lo podrán encontrar. Entonces, cada una de las fórmulas que vamos a ir utilizando. Bien, como ya tenemos la fórmula, es cuestión de reemplazarla por los datos que tenemos. Y aquí tenemos de que vamos a iniciar entonces con 1 más la tasa poblacional. Todo esto elevado a la potencia n, que sería el tiempo final de 35 años, como muestra aquí en el punto A. Todo esto es igual a la multiplicación de todos estos datos que tenemos disponible aquí, que sería el 1 más 0,04 elevada a la potencia 10 por 1 más 0,045 también elevado a la potencia 10 por 1 más 0,03 elevado a la potencia 15. ¿Qué hacemos después? Sencillamente cargamos, o sea que, bueno, para mostrar paso a paso, entonces primeramente sumamos lo que están dentro del paréntesis, quedando de esta manera. En el siguiente paso podemos cargar así como está en la máquina. Dentro del paréntesis cargamos el 1,04, lo elevamos a la potencia 10 y así sucesivamente y nos da este resultado. ¿Sí? Como nuestro objetivo es hallar la tasa de crecimiento promedio de la población durante los 35 años, tenemos que sacar nuestra incógnita dentro de este paréntesis. Pero primeramente, para poder sacar de este paréntesis, tenemos que eliminar la potencia 35. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Aplicando raíz. Así como nosotros aplicamos raíz en el primer miembro, también tenemos que hacer con el segundo miembro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros aplicamos en el primer miembro lo tenemos que realizar también en el segundo miembro para seguir manteniendo esta igualdad. Así como nos muestra en el punto D. Aplicando la raíz de 35 podemos simplificar entonces el exponente con la raíz.
pero en el caso del segundo miembro sí tenemos que desarrollar, es decir, tenemos que cargar en nuestra calculadora este monto y extraemos o hallamos la raíz 35, entonces de ese número. El resultado que nos arroja es este, el que nos muestra aquí en el punto E, y vemos que nuestra incógnita prácticamente ya está libre del paréntesis y del exponente. Ahora solamente le está sumando el número 1, que vamos a pasar al segundo miembro, como vemos aquí en el punto F. Y el resultado que nos arroja es este, el 0,037.122.684. Como lo que buscamos es una tasa promedio de crecimiento de la población del periodo de estudio que nos ha planteado el problema, que es de 35 años, lo multiplicamos por 100 para poder expresar el resultado en forma de porcentaje, ya que es tasa poblacional la que nos está pidiendo el problema. Bien, la respuesta a dicho problema entonces sería de que la tasa media anual de crecimiento de la población para el periodo de los 35 años entonces es de 3,71%. ¿Sí? Siguiente ejercicio y último. Nos dice el problema de que un país A tiene un ingreso per cápita de $1.450 y crece a la tasa anual acumulativa del 4%. El otro país B tiene un ingreso per cápita de $1.350. Y la pregunta es la siguiente: ¿a qué tasa debe crecer el ingreso per cápita del país B para que a los 5 años ambos países tengan el mismo ingreso per cápita? Es decir, nosotros tenemos que hallar entonces la tasa de crecimiento per cápita del país B a la que tiene que crecer para poder igualarse al ingreso per cápita del país A. Y empecemos con la extracción de los datos. En este caso vamos a hacer por país. Con relación al país A, tenemos que el ingreso per cápita inicial, el I sub 0, es 1.450. La tasa de crecimiento del ingreso per cápita es del 0,04, ya expresado en decimal. Y lo vamos a analizar en un periodo de 5 años, porque eso es lo que nos pide el problema. ¿A qué tipo o a qué tasa de crecimiento tiene que crecer entonces el país A para que al 5.º año ambos países tengan el mismo ingreso per cápita? Y con relación al país B, los datos que tenemos son el ingreso per cápita del país B al inicio del periodo es de 1.350. La tasa de crecimiento de ese ingreso per cápita es justamente nuestra incógnita. Y el tiempo o el periodo de estudio es de 5 años. La condición del problema es la siguiente: de que el ingreso per cápita del país A tiene que ser igual al ingreso per cápita del país B. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta que vemos aquí en el lado derecho. Vamos a desarrollar primeramente del país A. Reemplazando la fórmula, vemos que tenemos todos los datos, por lo que llegamos a un resultado. Sin embargo, para el caso del país B, vemos de que podemos reemplazar, pero no así desarrollar, porque justamente tenemos del país B la incógnita a la que tenemos que llegar o resolver. Bien. Siguiendo y recordando de que la condición del problema es igualar a ambos ingresos per cápita de ambos países, iniciamos prácticamente en el punto C a relacionar eso. Bueno, aquí podemos ver, o como pueden ver, de que iniciamos con los datos obtenidos con el reemplazo de la fórmula del país B, y en el segundo miembro colocamos el resultado obtenido con el reemplazo o la realización o operación de la fórmula. El resultado colocamos en el segundo miembro. ¿Por qué colocamos ya de esta manera? Porque prácticamente aquí la condición del problema nos dice primero colocar los datos del punto A y luego igualar con el punto B. Pero si se fijan en el punto C prácticamente está del revés. Primero está los datos del punto B y luego del A.
¿Por qué colocamos así? Sencillamente porque nuestra incógnita está dentro de la fórmula del país B. Y como para que quede de forma correcta de que en el lado izquierdo termine nuestra incógnita y en el lado derecho el resultado, es que se coloca de esta forma. Eso no altera el resultado. Como saben, el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, por eso nada más que colocamos de esa manera. Bien. Y vemos que nuestra incógnita está dentro de este conjunto de números, dentro de este paréntesis y a la potencia quinta. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es que este número que le está multiplicando pase al otro miembro dividiendo, como vemos aquí en el punto D. Una vez realizada la división, tenemos este resultado, quedando de esta manera entonces en el punto E, siempre nuestra incógnita dentro del paréntesis elevada a la potencia 5. Para poder eliminar el exponente, entonces aplicamos la raíz quinta para poder simplificar. Pero así como aplicamos la raíz quinta en el primer miembro, también lo debemos hacer en el segundo miembro, solo que en el segundo miembro sí se va a cargar en la calculadora científica y sí se tiene que hallar entonces la raíz quinta del resultado obtenido en el punto E. Vemos ya aquí, saltando al punto G, de que nuestra incógnita prácticamente ya se encuentra libre del paréntesis y libre del exponente. Como así también ya tenemos el resultado de la raíz quinta de 1.306.775.339. Bueno, para seguir con el desarrollo y llegar al resultado esperado, vemos de que el 1 le está sumando a nuestra incógnita, por lo que podemos enviar ese número 1 al segundo miembro con signo cambiado, lo cual le resta a este resultado obtenido con anterioridad y nos queda este resultado así como vemos en el punto I. Como nosotros lo que estamos buscando es una tasa de crecimiento, en este caso del ingreso per cápita, por eso está representado por la letra Y, multiplicamos ese resultado por el 100 para poder expresarlo de forma porcentual. Y vemos que para que a los 5 años entonces el país B pueda llegar a tener el mismo ingreso per cápita que el país A, la tasa a la que debe crecer entonces el país B es del 5,5% o da igual 5,50%, y eso es todo. Más adelante les voy a estar grabando las otras, digamos,